J.M. Mulet firma sus libros José Miguel Mulet, que es profesor de bioquímica de la Universidad Politécnica de Valencia, es un científico, es un investigador, es autor de varios libros que uno puede encontrar en internet y bueno, por lo que tenemos entendido seguramente puedan llegar este año 2015 algunos de los libros de Mulet aquí al Uruguay. Son realmente libros, muchos de ellos removedores. Pueden leer sus artículos también a través de la web. Y justamente desde el Observador TV lo contactamos para hablar de estos temas que tienen que ver con la alimentación. Él habla en uno de sus libros, Comer sin miedo. Pero ¿por qué un acto tan noble como el de la alimentación, como el de la comida, él lo vincula en ese libro con los miedos? Bueno, que sea el disparador para conversar una vez más con Mulet. ¿Cómo te va, Jaime Clara, desde Montevideo, José Manuel? Muy bien, ¿cómo estás? Sí. Muy bien, y con ganas de hablar contigo de estas cosas, porque también la otra vez, hace unos cuantos meses, cuando hablamos en la radio, hablábamos de los alimentos orgánicos y de las prevenciones que hay que tener sobre esta moda que hay de los alimentos caseros, de los alimentos orgánicos, que bueno, hoy parece que están dominando los momentos actuales a la hora de alimentarnos. ¿Por qué vinculas el acto del comer con el miedo, por ejemplo? Pues hombre, cualquiera tiene internet, cualquiera abre el correo electrónico y le llegan no sé cuántas cadenas de que un alimento es peligroso, de que no podemos comer leche, de que el pan es el diablo, etcétera, etcétera. Ahora parece que la comida sea lo que nos está matando a todos, cuando realmente ahora comemos mejor que nunca, porque por lo suerte ya no nos morimos de intoxicaciones alimentarias como pasaba hace unos años. Sí, José Miguel, el tema también es que hay una gran batalla en lo que significa toda la comida chatarra y también la pandemia de la obesidad, por ejemplo, hace que haya todo un movimiento naturista en contra de determinada alimentación de estos días. Si querés, no solo la chatarra, sino también otro tipo de alimentación. Entonces, a veces los consumidores estamos parados en el medio y no sabemos para dónde agarrar. Vale, hay que distinguir. Una cosa es que la comida sea segura, ¿vale? Ajá. Una cosa es que nos intoxiquemos o no, que en esto normalmente la comida orgánica es más peligrosa. Pero luego otra cosa es saber nutrirse bien, saber elegir bien la comida. Entonces, si tenemos una dieta que es rica en grasas, pues obviamente vamos a tener obesidad o vamos a tener propensión a la diabetes. Obviamente lo que tenemos que hacer es buscar consejo de un buen nutricionista si estamos en riesgo de tener obesidad y saber que hay comidas de las que no se puede abusar. Pero eso no tiene nada que ver con la afirmación de que la comida hoy por hoy es segura. Son cosas diferentes. Una cosa es que la comida sea segura y otra cosa es que elijamos mal o que hagamos mal nuestra dieta. Bien, ahí tenemos un tema de educación como lo estás planteando. ¿Qué pone de moda la alimentación? Porque a veces hemos visto, si miramos hacia atrás, vemos que la alimentación casera, la alimentación de la abuela estuvo muy de moda. Después viene la alimentación vegetariana. Después viene la guerra contra el huevo, que era veneno, parece que era el diablo personificado. Ahora tú mencionabas lo de los lácteos, que ahora está de moda caerle a la leche. Después los alimentos orgánicos son la gran moda. Las carnes rojas a veces también. Antes eran un demonio, ahora parece que no. ¿Qué es lo que hace que determinado tipo de alimentación se ponga de moda? Pues muy fácil. La alimentación es una expresión cultural, como cualquier otra. Entonces, todas las expresiones culturales están sujetas a moda. Tú piensa cómo vestíamos hace 40 años o qué música oíamos hace 40 años. Pues lo mismo pasa con la comida. Hay modas. El problema es que estas modas muchas veces no están justificadas, no tienen ninguna base científica. Decir que la comida de la abuela era mejor, a ver, la comida de la abuela era diferente, pero no era ni mejor ni peor. De hecho, muchas abuelas de mi edad, vamos, no abuelas de mi edad, sino de la abuela que tuve yo, que ya falleció hace unos años, lo que pasaba es que no tenían comida, pasaron hambre porque vivieron la posguerra española. De hecho, muchas abuelas lo que tuvieron que hacer fue irse a Uruguay para poder comer, todo hay que decirlo. Entonces, claro, reivindicar esa comida cuando mi abuela, la pobre, pasó un hambre que no veas, pues es un poco curioso. ¿Por qué decís que los alimentos orgánicos son peligrosos? A ver, no lo digo yo, son datos en la mano. Los alimentos orgánicos, en el momento en que utilizan fertilización natural, léase estiércol y deposiciones de animales,
es más probable que se contaminen. Y de hecho, el caso más gordo que tuvimos en Europa de contaminación alimentaria, que se murieron 47 personas, fue debido a brotes de producción orgánica. Bien, pero se supone que los alimentos son controlados, no necesariamente todos son fertilizados de la misma manera. A ver, todos los alimentos son controlados y la normativa de seguridad es muy estricta en todos los países. El problema es el cumplimiento de esa normativa, dónde es más fácil y dónde es más difícil hacerlo. El problema es que muchas veces la producción orgánica, al ir en circuitos cortos, al ir de productor a comercial a consumidor directamente, es más difícil hacer el control y es más fácil que haya algún accidente porque los controles son más complicados. Uh-huh. ¿Y los conservantes también no son peligrosos? Porque también cuando hablábamos la otra vez en la radio contigo de estos temas, después escribí aquí mismo en un blog del Observador, las reacciones de los productores orgánicos fueron muy airadas y bueno, también ellos dicen, bueno, pues los conservantes matan gente, son venenosos. A ver, mata más gente la falta de conservantes. ¿Qué quieres que te diga? Yo no me comería un embutido de carne que no llevara ningún conservante, entre otras cosas porque no quiero morirme de botulismo, que es una infección propia de la falta de conservantes. A ver, los conservantes se han utilizado siempre. Las conservas, las latas de conservas se inventaron en el siglo XIX. Utilizar nitritos para los salazones de carne lo hacían los antiguos egipcios. Es normal. El problema de la comida es que la comida viene en épocas, en cosechas, en matanzas, pero tenemos que comer todos los días. Hay que hacer algún truco para conservar la comida. Tradicionalmente los conservantes se utilizaban y les llamábamos escabeches, salazones, ceviches, que no son más que formas de conservar la comida. Uh-huh. Ahora que lo hacemos poniendo exactamente lo que sabemos que ponemos en las proporciones necesarias, es cuando vienen todas las tonterías. A ver, yo le diría a la gente que me demuestre qué conservante es tóxico, porque si lo fuera ya estaría retirado, no se utilizaría. Tú tenés confianza, digamos, en los servicios de salubridad de los países que admiten entonces que los conservantes sean inocuos o por lo menos sean inofensivos. Yo no tengo confianza, yo miro los números. Y entonces los números me dicen que, por ejemplo, en España, que son los números que mejor conozco, pero son similares en otros países, en el año 86, que no hace tanto, España ya había hecho el ridículo en el Mundial del 82, se morían 6.000, 7.000 personas al año de brucelosis, disentería, fiebres de Malta, que son enfermedades, y tifus, que son enfermedades relacionadas o con falta de potabilidad del agua o con mala conservación de alimentos. Y en cambio, hoy no se muere nadie, prácticamente nadie. Entonces, tenemos que la conservación de alimentos, por un lado, está salvando vidas. Por otra parte, ¿hay alguna enfermedad o hay algún problema que se pueda asociar con la alimentación industrial? Pues hombre, tú miras los datos de esperanza de vida y van subiendo. Y tú miras los datos de enfermedades y normalmente, por ejemplo, el cáncer, sí que es verdad que va aumentando porque la gente vive más, pero lo que es la mortalidad va bajando porque hay más diagnóstico temprano y mejor, pero no hay ninguna asociación de vida a ninguna enfermedad. Por lo tanto, yo no veo ningún dato epidemiológico que me diga que tenemos que asustarnos por la comida. José Miguel, ¿qué pasa con los alimentos transgénicos? Pues hombre, preguntarlo en Argentina, que es la principal fuente de ingresos del país. Los alimentos transgénicos no son más que una herramienta que está siendo muy útil. ¿Por qué está siendo muy útil? Porque las variedades transgénicas que están saliendo al campo, los agricultores las están adoptando y están dando muy buen rendimiento. Si no funcionaran, no las querría nadie. Bueno, está bien, pero tú reconoces que hay un gran movimiento que de solo mencionar la palabra transgénico es mala palabra, porque esa manipulación genética hace que se haya perdido la esencia natural de un alimento y eso lo estamos consumiendo y parecería, lo pregunto, no estoy ni siquiera tomando posición. Después de lo que me pasó con la charla contigo hace unos meses, ya ni siquiera tomo posición. No te atreves, cobarde. Pregunto, ¿no me estoy metiendo ese veneno modificado genéticamente a mi cuerpo?
A ver, el que diga eso no ha estado en el campo en la vida, porque todo lo que cultivamos, todo lo que plantamos, todo lo que sembramos está modificado por el hombre. A ver, tú cuando vas al campo ves vacas si no hay un pastor cerca. ¿Tú te imaginas una vaca en la selva que podría sobrevivir? ¿O tú ves tomates o maíz que crezca espontáneamente? Estos son productos agrícolas, productos domesticados. Los hemos modificado, los hemos cambiado. El maíz silvestre es el teosinte, que es una hierba que no sirve para nada, que no se come. Entonces, la modificación genética, los transgénicos, es solamente ir un paso más allá de lo que hemos estado haciendo durante toda la historia de la agricultura. Decir que no quieres comer nada porque no está modificado, pues mira, las zanahorias son de color naranja por la familia real holandesa, que es la familia Orange, porque antiguamente eran de color blanco. Entonces, a partir de ahí, una zanahoria está modificada genéticamente. Y lo mismo te puedo decir para cualquier especie que te comas. La Intendencia de Montevideo es el primer departamento del Uruguay, bueno, es la capital además, está la mitad de la población aquí, obliga a las empresas de alimentos a aclarar que ese alimento ha sido modificado genéticamente, es decir, es transgénicos, casi como una advertencia, como la advertencia en la caja de cigarrillos de que es perjudicial para la salud. ¿Te parece una medida atinada esa advertencia para que el consumidor sepa que ese alimento fue modificado genéticamente? No, me parece que es una medida que solamente presta la confusión, que solamente da una mala información, y te digo por qué. Si tú, por ejemplo, tienes azúcar que viene de remolacha transformada genéticamente o de remolacha no transformada genéticamente, la composición química va a ser la misma. Son productos indistinguibles. Porque la diferencia entre el modificado genéticamente y el que no es una proteína, un trozo de ADN, que cuando va a tu estómago se va a degradar en nucleótidos o en aminoácidos y 3 minutos después ya no vas a saber si es modificado genéticamente o no. Entonces, poner una advertencia en el tabaco es lógico porque sí que sabemos que el tabaco produce cáncer, pero poner una advertencia sobre algo que no tiene ningún efecto sobre tu salud y que no tiene ningún efecto sobre el medio ambiente es crear un miedo injustificado. A ver, yo vería más lógico que si tú compras verduras orgánicas, por favor, dime si has utilizado abono de origen animal porque yo no quiero contaminarme por E. coli. Bueno, justamente, es exactamente al revés lo que está sucediendo. Hay algunas ferias de alimentos orgánicos que además transmiten una determinada filosofía de vida, no contaminada, pero justamente lo que se plantea desde la autoridad sanitaria, como te decía, es exactamente lo contrario, advertir de esos alimentos transgénicos. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué intereses persiguen? Por mala prensa. Básicamente algunas organizaciones ecologistas lo han considerado un caballo de batalla, han hecho, digamos, su banderín de enganche para conseguir más socios, porque ya sabes que muchas organizaciones ecologistas su principal objetivo no es salvar al medio ambiente, sino pagar las nóminas de sus trabajadores. Entonces necesitan mantener el nivel económico y esto lo han visto como una buena campaña. Campaña que no está justificada porque en 20 años no hemos tenido ningún problema ni de salud ni de medio ambiente debido a los transgénicos. Uh-huh. Mientras tanto, en estos 20 años sí que ha habido problemas de salud o de medio ambiente relacionados con la producción orgánica, pero no, esto parece que no pasa nada. Entonces, si tú realmente te preocupa la salud, los transgénicos no están siendo un problema de salud. No ha pasado nada. Uh-huh. ¿Qué pasa con la investigación de este tipo de cosas? ¿Por qué no se difunden más este tipo de investigaciones a las cuales tú haces referencia y sobre las cuales tú trabajas en distintas organizaciones, universidades o laboratorios? Porque a los científicos no nos gusta salir por la tele. Somos gente muy ocupada, somos gente que siempre estamos haciendo cosas y tenemos que dar clases y tenemos que tal. Y sí que es verdad que los científicos divulgando en general somos muy malos. También es verdad que los medios de comunicación le suelen hacer más caso al ecologista. ¿Por qué? Porque el ecologista está en el gabinete de prensa de una organización y no tiene otro trabajo que ir mandando comunicados de prensa. Y el periodista lo publica como si fueran verdad, sin ningún tipo de verificación y tal, y de vez en cuando te encuentras alguna noticia en prensa que da vergüenza ajena. Por suerte, lo que estoy viendo es que los científicos cada vez estamos perdiendo más la vergüenza. Y cada vez salimos más en los medios y también los periodistas cada vez nos hacéis más caso. Uh-huh. José Miguel, ¿estás pago por alguna empresa de alimentos? ¿Estoy pago?
Eso, tradúcemelo. Fueron parte de las acusaciones que te han hecho escuchándote. No, a este hombre le paga una industria de alimentos para decir que los alimentos que tienen conservantes, que están fabricados artificialmente, él es el encargado de difundirlos. Entonces te pregunto si tú trabajás para alguna empresa de alimentos. Ya me gustaría que me digan dónde me han ingresado el cheque, que todavía no lo he encontrado. Mi mujer a fin de mes estaría muy contenta, pero yo no he conseguido dónde he ingresado el cheque. No, mis ingresos vienen de dar clases en la universidad, de escribir libros y de vez en cuando, muy de vez en cuando, de dar alguna conferencia. Con eso vivo. Y tal y como está la crisis en España, hacemos lo que podemos. Es así. Bueno, ¿y cuál es el consejo que le das a un televidente para comer mejor? ¿Cuál es el ABC para alimentarse mejor? A ver, que no abuse de la carne, sobre todo de la carne con mucha grasa, que coma más verduras, que coma más frutas y que sobre todo pierda el miedo. Y que haga ejercicio, algo que yo debería hacer más, todo se ha dicho. Uh-huh. Bien, el miedo te parece que es un factor muy importante. Yo hoy mencionaba el caso del huevo, por ejemplo. Yo que de un tiempo a esta parte he tratado de incorporar más proteínas a mi dieta y decía que comía un omelette de desayuno, hace unos años me decían que estaba absolutamente loco y ahora los médicos me dicen, bueno, ahora sí se puede comer huevo. ¿Por qué pasan esas cosas? A ver, pasan por diferentes motivos. La ciencia avanza, cada vez se hacen más estudios. El caso más paradigmático es lo que pasó con el pescado azul, que como era muy rico en grasa, los cardiólogos lo desaconsejaban, pero a medida que fuimos entendiendo cómo se metabolizaban las grasas, vimos que no tenía nada que ver el metabolismo de una grasa de pescado que tenía ácidos grasos insaturados con el metabolismo de una grasa de carne que tenía ácidos grasos saturados, y se vio que las insaturadas podían ser incluso beneficiosas. Pero así funciona la ciencia. A medida que vamos avanzando, vamos corrigiendo los errores que teníamos. Por eso la ciencia no es un dogma, es un método. En el caso de los huevos, aquí no ha sido tanto la evidencia científica como el interés político, de que hubo una campaña muy fuerte en Estados Unidos en los años 90 para eliminar la obesidad, y entonces se buscó un malo de la película, y el malo de la película fueron las grasas. Se eliminaron las grasas y se puso el enfoque en el bacon y en los huevos. Y comer huevos en Estados Unidos en los años 90 era casi un pecado, y eso se exportó a toda América, y a Europa también llegó, aunque un poco menos. ¿Qué pasó? Que como no ponían grasas, los fabricantes de comida ponían azúcar para que estuviera más buena. Empezaron a poner azúcar, 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 y el resultado fue que la gente estaba más gorda y que el número de diabéticos se disparó. Por eso es importante no incidir en que haya alimentos buenos y que haya alimentos malos. Lo importante es el equilibrio, lo importante es la dieta, lo importante no es qué alimento comas un día, sino el conjunto de alimentos que has comido al cabo de una semana o de un mes que esté equilibrado. ¿Qué opinas de los vegetarianos? Pues me parece una opción muy respetable. Cada uno puede seguir la filosofía de vida que quiera, la religión que quiera, y dentro de esto está el vegetarianismo. Y fíjate que he dicho filosofía y religión, porque desde el punto de vista científico no está justificado. Uno puede tener una dieta sana y equilibrada siendo vegetariano o no siendo vegetariano. Un vegetariano quizás tiene que preocuparse más por cuestiones como la vitamina B12 o los aminoácidos esenciales, pero en principio un vegetariano ovolácteo, es decir, que coma huevos y leche, no tiene ningún problema. Un vegano que no coma huevos y leche ya tiene que preocuparse más por la dieta, ya tiene que ver muy bien lo que coma. Y un crudívoro que solamente come alimentos crudos, yo le diría que dejara de serlo, porque tiene problemas, ya sean por higiene, porque los alimentos crudos son la principal fuente de contaminación, y ya sea por falta de muchas vitaminas que necesitan que el alimento sea cocinado para asimilarse bien. Uh-huh. El otro día, hablando con gente del Instituto de Vitivinicultura aquí en Uruguay, hay una campaña de ellos, tienen intereses creados obviamente, de transmitir la idea del vino como alimento, con discreción obviamente, pero que el vino sea considerado un alimento que bebido en las dosis justas es beneficioso para la salud. ¿Te estás de acuerdo con esto? No, lo siento por tus amigos, pero en absoluto. Y te digo por qué. No puede ser un alimento teniendo 12 grados de alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol es un potente neurotóxico, el alcohol crea adicción
el alcohol es responsable de muchas muertes en carretera y de muchas muertes por otros tipos de problemas, como cirrosis y tal, y un alimento no puede tener 12 grados de alcohol. Y te digo por qué. Si ahora el vino está admitido porque es un alimento tradicional, como la cerveza, siempre ha estado. Pero si tú ahora inventaras el vino, que no existiera, y quisieras autorizarlo, no te lo autorizaría nadie, porque te dirían que es una sustancia tóxica, como de hecho lo es cualquier bebida alcohólica. El problema es que está socialmente admitido. No se puede decir, a ver, el vino se puede promocionar como es una bebida recreativa. Lo siento, no es un alimento, porque cualquier efecto beneficioso lo enmascaran los 12 grados de alcohol. Bien, ¿cuál es tu... Tus amigos se van a enfadar contigo, ya te lo digo. No solo por esto, sino por varias cosas más. Pero bueno, ¿de qué va tu próxima investigación? Dime, que te hable de mi investigación. Claro, de tu próximo libro, porque has venido desarrollando primero, desde que yo tomé contacto contigo, el libro de los alimentos orgánicos, después alimentarse, comer sin miedo. ¿Qué estás pensando para divulgar, difundir ahora próximamente? Acaba de salir en España, hará cosa de un mes, el tercer libro que se llama Medicina sin engaños, que habla de toda la pseudomedicina, es decir, de la ciencia que hay detrás de la homeopatía, de la acupuntura, de las medicinas tradicionales orientales, etcétera, etcétera, intentando distinguir lo que es el grano de lo que es la paja y lo que es un engaño de lo que es una práctica médica seria. Puedo decirte que en España está funcionando bastante bien. Ya hemos vendido la primera... Salió en catalán y en castellano y en los dos idiomas se han vendido ya la primera edición en un mes. Y bueno, también decirte que si cruzáis el Río de la Plata, Comer sin miedo, esta semana se ha editado en Argentina. Entonces viene seguro para acá y será muy bueno leer el libro aquí directamente. Pero con respecto a este último libro, ¿estás en contra de la homeopatía y de la medicina, digamos, basada, como le decimos aquí, en yuyos? A ver, medicina solamente hay una, que es la que tiene una base científica detrás, que es la que ha superado unos ensayos clínicos. Una práctica pretendidamente terapéutica o médica que no ha superado un ensayo clínico o que no hace demostraciones que sean afirmables no es una medicina. Por lo tanto, la homeopatía no es medicina, porque la homeopatía en 200 años no ha superado ningún ensayo clínico. Te lo pregunto de otra manera, Mulet. ¿Qué pasa cuando la homeopatía cura? Cumple el objetivo de sanar una dolencia. A ver, la homeopatía no cura porque la homeopatía son pastillas de agua y azúcar. Partiendo de ahí, es inocua, no te mata, pero es que tampoco te cura. ¿Qué pasa? Que tú a veces puedes pensar que te has curado. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que se curan solas. Tú cuando tienes un catarro o un resfriado o una gripe incluso, pues sabes que medicándola dura 7 días y sin medicar dura una semana. Porque son enfermedades estacionales, episódicas. Si en algún momento de tu enfermedad te tomas un medicamento, ya sea homeopatía, ya sea acupuntura, o rezas a San Blas, patrón de las afecciones de garganta, cuando al cabo de 2 o 3 días estés mejor, vas a pensar que te ha curado, pero no necesariamente te ha curado. Es decir, yo diría que la homeopatía cura si cuando hicieran un ensayo clínico serio realmente demostrara la eficiencia, pero el problema es que solamente tenemos opiniones individuales de gente que la homeopatía la ha curado, pero no tenemos ningún ensayo controlado en el que se haya visto que la homeopatía ha funcionado. Nos olvidamos de la botica de la abuela también, entonces. Bueno, la botica del abuelo habían cosas buenas y cosas malas, porque la botica de la abuela se basa en la tradición. Habían cosas que funcionaban y cosas que no. También hay que decir que la abuela era diferente en cada parte del mundo. Por ejemplo, en mi zona, que yo soy de una comarca de la costa que se llama La Marina, la tradición, cuando a la abuela le dolían las muelas, era hacerse una tortilla con amapolas. Claro, el dolor de muelas se le curaba porque la amapola sabes que tiene opio, pero luego la abuela no pasaba el antidoping. José Miguel Mulet, ha sido un gusto hablar contigo nuevamente. Seguramente podamos hacerlo cuando nuevamente estés trabajando en otros temas tan interesantes. De la homeopatía y de estas medicinas alternativas y medicinas entre comillas me parece muy interesante. El vínculo está hecho una vez más. Y bueno, cuando vengas por el Río de la Plata será muy bueno recibirte por aquí, por Montevideo. De acuerdo, estaré encantado. Un saludo a todos tus espectadores. Que pases muy bien.